Damos inicio entonces a este último tema del módulo número 6, la misión en el movimiento y las respuestas concretas que el movimiento ha dado. Es muy importante tener en cuenta que inicialmente empezamos a prestar servicios dentro del movimiento. Realmente es muy importante responder afirmativamente a esos llamados que el Señor nos hace a través de los responsables del movimiento, porque debemos colaborar en la construcción de nuestro movimiento. Tal vez uno de los elementos que a nosotros más nos ha llamado la atención fue una editorial que el padre Caffarel escribió hace ya muchos años, por allá en el año 64, 65, y se llamaba Constructores o Inquilinos, donde el padre Caffarel hacía una mención hacia de qué manera nosotros como equipistas debemos siempre tener en cuenta cómo responder a un llamado. Y finalmente, digamos que fuimos comprendiendo con el transcurso de los años ese editorial que el padre Caffarel escribió. Y es muy evidente que si todos como movimiento no nos dejamos llevar y no estamos abiertos a asumir responsabilidades, nos instalamos solamente para recibir, pues muy probablemente el movimiento dejaría de existir. En ese proceso, en ese construir movimiento, todos tenemos una determinada responsabilidad y cada cual lo genera de acuerdo con sus elementos, con esas aptitudes y esas particularidades y esos recursos, esos talentos, como dice Constanza, que ponemos al servicio y que son parte de nuestra generosidad. Hay muchísimos elementos y muchísimos modos de poder trabajar en el progreso precisamente del movimiento. Y hoy en día nosotros, después de todos estos años, hemos hecho como una revisión de todas estas responsabilidades y siempre nos queda como esa tranquilidad de que haciendo lo mejor de nosotros mismos, tal vez muchas veces con errores, con equivocaciones, pero dando lo mejor de nosotros mismos, es como hemos podido ir poniendo cada uno un granito de arena. Realmente es importante que nosotros hagamos un discernimiento acerca de esos dones que hemos recibido del Señor y que esos dones los pongamos a servicio del movimiento, ya sea en el propio equipo, en el sector, en la región, donde nos llamen. Es muy importante que todos los miembros hagamos un esfuerzo común para practicar la ayuda mutua y todo el que sea llamado a un servicio sea apoyado por su propio equipo y puedan aceptar esa responsabilidad. Nosotros queremos contarles que nuestro primer servicio no fue dentro del equipo. Nosotros llevábamos 2 años en el movimiento y nos parecía que habíamos avanzado mucho en eso de que como pareja nos estábamos enriqueciendo muchísimo y como familia, porque pues al principio nosotros pues en nuestro matrimonio, nuestra espiritualidad conyugal se limitaba a la asistencia a la Eucaristía de los domingos
y prácticamente a la oración personal. Y cuando empezamos a recibir toda esa riqueza, poder tener acceso a la escucha de la palabra todos los días, a la oración conyugal y bueno, algo tan importante que fue poder ser testimonio para nuestros hijos de una relación con Dios que yo particularmente no la tenía, y cuando me di cuenta que no había todavía orado con ellos, me preocupé muchísimo y empezamos a incorporar nuestra oración conyugal y oración en familia siempre después, antes de todas las comidas. Y yo creo que sentimos que eso que habíamos recibido y ese crecimiento espiritual que habíamos tenido, teníamos que compartirlo, todavía sin saber mucho del movimiento, de su estructura. Quisimos aceptar un llamado a ser informadores, es decir, contarle a parejas que no son del movimiento de qué se trataba. Para esto nos tocó estudiar bastante, ¿no? Para entender un poco, pues, toda esa estructura y toda la mística, la pedagogía y las orientaciones que tiene el movimiento. Entonces, vemos que es muy importante cada vez aportar lo que podamos desde donde nos encontremos y aceptar esas llamadas que nos hagan. Realmente nunca tomamos el papel de inquilinos, y ojalá podamos seguir trabajando en la construcción de nuestro movimiento. Sí, como lo dice Constanza, en ese momento, con escasos 2 años que teníamos, no era muchísima la experiencia que teníamos en el movimiento, pero sí queríamos mostrar a otras parejas que en esos 2 años que habíamos ido recibiendo, y hacíamos esas sesiones de información con una pareja que ya tenía muchísima más experiencia. Entonces las parejas a las que informábamos tenían esa visión. Por un lado, recibían la información nuestra sobre una pareja que escasamente llevaba 2 años, pero que quería compartir cómo era su vivencia en ese momento. Y había una pareja que ya tenía muchos años de experiencia y ellos daban su opinión desde su punto de vista. Eso nos gustó mucho, nos llamó mucho la atención, porque empezamos a sentir que era necesario todo esto que estábamos recibiendo lo pudiéramos compartir. Y así a lo largo de todos estos años ha sido este proceso. Más que un listado de responsabilidades, lo que queremos compartir con ustedes, señores conciliarios, es cómo ha sido y cómo nos hemos sentido nosotros en estas diferentes responsabilidades. Cuando estábamos empezando en el equipo, fuimos llamados algunas veces a ser responsables de equipo. Yo creo que esa es la primera responsabilidad que muchas veces todos tenemos y que debemos aceptarla con humildad, con la decisión de ayudar al equipo durante ese año y animarlo, llevarlo de la mano, empezando por esa asistencia al EAPRE que es tan importante. Pero hay otras funciones y otras actividades dentro del equipo, como pueden ser, por ejemplo, pareja de tesoreros, animadores en las diferentes reuniones, y el conciliario, ustedes, esa misión tan linda que asumen desde un principio, llevando al equipo y siendo siempre ese representante de Jesús en la reunión. Entonces, fíjense ustedes que todas estas actividades las ponemos al servicio y es probable que tengamos dones o nos hagan falta en algún momento dado, pero los vamos desarrollando y los vamos poniendo al servicio del equipo. Javier Alberto habla de tesoreros porque también todos somos responsables de los recursos materiales del movimiento, todos debemos colaborar, porque pues
cualquier actividad humana que se desarrolle necesita unos recursos económicos, y si hemos recibido tanto de movimiento y cada día recibimos más, ¿cómo no aportar no solo nuestra parte espiritual, sino también nuestra parte material? Luego, es muy importante saber o recordar que varios equipos conforman un sector, y ese matrimonio responsable del sector no está solo en su responsabilidad. Es muy sabio en el movimiento que todas las responsabilidades estén acompañadas por un sacerdote conciliario. Es posible que algunos de ustedes ya los hayan llamado a ser conciliarios de sector, y allí pues es muy importante animar a cada uno de los equipos que conforman el sector, de pronto organizando eventos especiales de sector, haciendo el enlace, porque los equipos no pueden estar como ruedas sueltas, sino que necesitan del contacto con el movimiento, y se logra gracias a esa responsabilidad que hace la pareja responsable de sector. Curiosamente, nunca fuimos nosotros responsables de sector, nunca fuimos llamados a este servicio, pero hemos tenido mucho contacto con los responsables de sector, tanto de nuestra región, Colombia Centro, como de los sectores de varios de los países que conforman Hispanoamérica. Sí, curiosamente, Constanza indicó, nosotros nunca fuimos responsables de sector. Tal vez, ¿por qué razón? Porque una vez terminamos nuestra responsabilidad de ser informadores, nos pidieron una responsabilidad, y fue asumir la responsabilidad del EDIPSE, que en ese momento en la región Colombia no había un equipo como tal encargado del EDIPSE. Habían unas parejas que manejaban información, y escasamente se tenía el contacto con unos pilotos, y había que entrar y definir esa responsabilidad, que es fundamental y que ayuda entonces a cómo realiza la región las actividades de información, las actividades de difusión, las actividades que se llevan a cabo con el pilotaje, que tal vez es una de las más bonitas, y ese mantener informados también y unidos a los conciliarios. Esa fue una responsabilidad muy linda que nosotros tuvimos. Es importante entonces que vean que tampoco es que es prerequisito haber sido pareja responsable de sector para ser responsable de región. Obviamente sí es importante conocer cómo funciona toda la estructura, y nosotros como pareja de responsable del equipo de difusión, información, pilotaje y conciliarios, conocimos cómo funcionaba la región, y por esto ¿en qué año? Eso fue en el año 2000, finalizando el año 2007. Fuimos nombrados responsables de la región Colombia Centro, es decir, nuestra responsabilidad era animar a todos los matrimonios y a todos los sectores que conformaban la región Colombia Centro. En ese entonces, la región tenía 4 sectores muy grandes, de cada uno de 20 equipos, y nosotros buscamos que fuera más fácil la animación desde el sector, y decidimos hacer 10 sectores más pequeños para que el responsable del sector pudiera tener un contacto más cercano con los equipos de base. Entonces, algo muy importante, por supuesto, en la región nos acompañó Monseñor Teófilo Tovar, que es el conciliario actual de nuestro equipo. Él ya lleva más de 10 años, casi 12 años acompañándonos, y ha sido una riqueza impresionante poder contar con él en casi todas las reuniones
incluso en estos medios virtuales también nos ha acompañado, siempre tiene una sobrina que le ayuda a conectarse y es algo maravilloso poder continuar con sus consejos, sus reflexiones y su discernimiento acerca de tanto de la palabra como de los temas de estudio. En la región, por supuesto, un regional no puede tampoco manejar la región o coordinarla o animarla solo. Por supuesto, cuenta con todos los responsables del sector que le ayudan a animar a los equipos de base, cuenta con una pareja responsable del EDIPSE, cuenta con una pareja responsable de formación. Vale la pena aclarar o compartirles que en este momento somos los responsables de la formación en la región Colombia Centro, de la formación permanente de la región Colombia Centro. Y por supuesto necesita una pareja de tesorería que lo acompañe en el manejo de los dineros para la realización de todos los eventos, la realización de los comunicados y de todas las actividades que se necesiten hacer. Y por supuesto necesitan el acompañamiento de un conciliario de región. Nosotros que pertenecemos a la región Colombia Centro, pues tenemos el conciliario de la región, que es el padre Manolo, el padre Manuel Parra, que acompaña a Tony y a María Isabel en su responsabilidad de la región. Fíjense ustedes cómo el movimiento necesita el concurso de tantas parejas y sacerdotes conciliarios que nos acompañen en el discernimiento y en la animación. Ahora que Constanza nombraba que fuimos precisamente responsables de la región Colombia Centro, por temas exclusivamente laborales, yo me tenía que trasladar al Perú y Constanza me dijo, bueno, vamos los dos. Obviamente fue un viaje, fue una decisión que involucró muchos elementos y entre ellos pues tuvimos que renunciar a esa responsabilidad después de casi 3 años de estarla llevando a cabo. Así no la podíamos hacer a la distancia desde el Perú. Hacer desde el Perú. Entonces tuvimos que renunciar en ese momento a la responsabilidad de la región y obviamente llegó en ese momento otro matrimonio. Pero miren ustedes que el Señor hace sus cosas de una manera muy especial. Viviendo en el Perú, estando ya organizados en el Perú, ingresamos al equipo número 5 de Lima y durante casi 2 años fuimos equipistas en Lima del equipo 5. Pero en esa época fuimos llamados a la responsabilidad de la provincia de la antigua Superregión Hispanoamérica. Antiguamente, la Superregión Hispanoamérica tenía 3 provincias, la provincia norte, la provincia centro y la provincia sur. Y nosotros fuimos llamados a animar a la provincia centro desde el Perú. Y teníamos entonces a cargo los equipos de Colombia, Ecuador y Perú. Y fue una responsabilidad muy bonita que nos sirvió para conocer muchísimo más ya de un nivel más internacional, cómo era la animación de los equipos. Y obviamente pues estando en el Perú se nos facilitaba porque teníamos un mayor conocimiento con los equipos del Perú y pues ya conocíamos de alguna manera los equipos en Colombia. Fue una responsabilidad muy bonita que nos ayudó a comprender que no necesariamente tiene que estar uno instalado y con todas las condiciones para asumir una responsabilidad. Esas responsabilidades se asumen siempre desde la oración, se asumen siempre desde la voluntad y desde esa capacidad que tenemos siempre que el Señor nos va dando con humildad, con apoyo de muchos matrimonios, pero también con la certeza que le estamos sirviendo al Señor. Fue una responsabilidad muy bonita y que de igual forma
Tan pronto nos devolvimos para Colombia, eso fue hacia el finalizar el año 2011, estábamos empezando el 2012, fuimos llamados a la responsabilidad de la superregión Hispanoamérica, porque los anteriores superregionales, que eran Edgar de Clarita, fueron llamados a Leri, y nosotros entonces asumimos, inclusive antes de tiempo, porque ellos los llamaron de manera intempestiva y nosotros tuvimos que asumir esa superregión, que fue tal vez la experiencia más bonita. Durante 5 o 5, un poquito más, casi 6 años estuvimos en esa superregión y nos dimos precisamente con muchas limitaciones de tiempo, limitaciones en ese momento, de no conocer tan a fondo lo que eran los equipos a nivel internacional, pero con la disposición siempre en el Señor de hacer las cosas de la mejor manera. Esta responsabilidad realmente nos permitió conocer la internacionalidad del movimiento y a la vez conocer tantas parejas al servicio, tantas parejas que fueron testimonio para nosotros también. Debíamos animar los equipos de 17 países. 17 países. De 17 países, e incluso logramos que iniciara el primer equipo en Cuba, donde no habían equipos de Nuestra Señora. Pero pues por supuesto que solos no podíamos, contábamos con el concurso de los responsables regionales en cada una de las regiones que estaban conformadas generalmente por países, aunque habían regiones que tenían 3 países, ¿no? Por ejemplo, la región Centroamérica Sur, que tenía a Costa Rica, Panamá y Nicaragua, ¿cierto? Pero habían otras regiones que solitas eran una sola región, como decir Ecuador, que finalmente ahora Ecuador ha crecido mucho y ya tiene 2 regiones. El movimiento va cambiando realmente dependiendo del tamaño, pues es necesario tener más regiones para poder estar más cerca de los equipos de base y más contacto también con el movimiento internacional. Contábamos entonces, fuera de los responsables de región, también con un equipo de apoyo que por supuesto contaba con un consiliario, Monseñor Pedro Salamanca, que ya les hemos contado, y 3 parejas más de acá de Bogotá que nos colaboraban con toda la parte de secretaría, tesorería y los apostolados de causa de beatificación e intercesores, porque había que coordinar las actividades en los diferentes países. Algo que a nosotros nos enseñaron y que hicimos lo posible por ponerlo en práctica es que todas las decisiones que nosotros tomábamos en las diferentes responsabilidades siempre las llevamos a cabo en colegialidad. Por eso es tan importante, primero, la compañía permanente del sacerdote conciliario. Cuando se asume una responsabilidad en el movimiento, esas responsabilidades deben ser todas consensuadas y llevadas a cabo en colegialidad. De ahí tan importante la presencia del sacerdote conciliario. Y Constanza ya lo indicó, teníamos un equipo de apoyo, tanto cuando estuvimos en Lima, que teníamos 2 parejas que nos ayudaban muchísimo, como cuando asumimos la responsabilidad de la superregión Hispanoamérica, tuvimos un equipo permanente de apoyo con el cual consultábamos y con el cual poníamos en común todos los elementos que eran necesarios para tener en cuenta desde la responsabilidad que teníamos. Entonces, más que mostrarles a ustedes aquí un listado, es compartir cómo esas responsabilidades no se hacen solas y se hacen precisamente desde algo que es fundamental en los equipos de Nuestra Señora,
y es la colegialidad. Y lo aprendimos de manera extraordinaria cuando, siendo responsables de la superregión, durante los 5 años que tuvimos, asistimos a los colegios internacionales, donde se reunía el ERI y todas las parejas internacionales, todas las parejas responsables, de las diferentes superregiones, conformábamos durante una semana ese colegio, y todas las decisiones que se tomaban allí se tomaban de manera colegial. Algo que es entonces importantísimo como para ir resumiendo. Primero, las responsabilidades en los equipos de Nuestra Señora son un regalo de Dios, y así lo hemos tomado nosotros. Generalmente, y algo que hoy en día lo podemos decir con absoluta certeza, siempre hemos recibido muchísimo más de lo que damos. El Señor nos ha devuelto a manos llenas esos servicios que se han ofrecido en su momento. Siempre hemos recibido mucho más. Por eso decimos que todas las responsabilidades son un regalo del Señor. Algo que es muy sabio en el movimiento es que todos estos servicios son temporales, tienen una duración determinada. Además, entre más responsabilidad tiene, dura más años, porque es necesario que tenga mayor tiempo en la responsabilidad la pareja. Algo que aprendimos, por ejemplo, un responsable de sector tiene 3 años, lo mismo el sacerdote conciliario que los va a acompañar. Una responsabilidad de región son 4 años, una responsabilidad en la superregión son 5 años, y el ERI cambia cada 6 años. Entonces, pues eso es muy sabio, porque pues no hay un cansancio de los matrimonios, porque saben que van a dar lo máximo de sí mismos en ese tiempo, pero que después van a tener un relevo. Y esto es importante, porque además cada uno tiene sus propios talentos, sus propias iniciativas, y le dan un impulso al movimiento. Nadie se queda instalado en una responsabilidad ni es dueño de la responsabilidad, sino que existe esa temporalidad que es muy sabia, ¿no? Sí, es como cuando uno pasa al frente durante un determinado número de años y después vuelve otra vez a su equipo de base. Eso es muy sabio en el movimiento. Los tranquilos sacerdotes conciliarios, que si los llaman a una responsabilidad de conciliario de sector, no es que sea algo de eterno, sino que van a ser esos 3 años que los responsables de sector están con ustedes, y luego otra vez dan un paso atrás para dar paso a otros responsables. Y es fundamental que ustedes, cuando terminen este diplomado y tengan sus reuniones de equipo, animen a todos los miembros del equipo a que asuman las responsabilidades a las que son llamados, o a los que futuramente van a ser llamados. ¿Para qué? Para que vean esas grandezas que van a recibir, y lo más importante, que entre todos construyamos un movimiento. Algo que es muy importante: la única responsabilidad en el movimiento que, digamos, es llevada a cabo a través de una votación que se hace bajo la iluminación del Espíritu Santo, es el responsable de equipo. El resto de responsabilidades en el movimiento son definidas en procesos colegiados, es decir, o el sector, o la región, o la superregión, o el ERI van nombrando responsables de manera colegiada, de manera que sea, digamos, estudiada por varias parejas, y en colegialidad se tome la decisión de escoger una determinada pareja. Y esto que Constanza acaba de decir, y es prácticamente con lo que queremos terminar esta charla, es que todas las responsabilidades en el movimiento deben ser llevadas
a cabo con la oración. Las responsabilidades, muchas veces vamos escuchando que en el movimiento no hay cargos, es cierto, no hay cargos en el movimiento hay responsabilidades, y responsabilidades que son ejercidas a través de el servicio que la pareja está dispuesta a dar. Y es importantísimo ejercer siempre esas responsabilidades en oración permanente, con humildad, y encomendarse al Espíritu Santo para que Él nos vaya ayudando a discernir qué es lo que más conviene en su momento y cómo poderlas llevar a cabo. Yo creo que si algo aprendimos nosotros en todas las responsabilidades que hemos tenido, es a encomendarnos siempre al Espíritu Santo, a ponernos en manos de Él, y las cosas fluyen normalmente. Entonces, los invitamos, sacerdotes conciliarios, por una parte, a apoyar y animar a los matrimonios de sus equipos que sean llamados a algún servicio, y también, por otra parte, a aceptar los llamados que les hagan el movimiento para acompañar estos servicios, porque definitivamente es muy importante esa comunión de los dos sacramentos en cualquiera de las responsabilidades a las que seamos llamados. Bueno, con esto terminamos, nos despedimos de ustedes y darles las gracias por estar atentos, por estar aquí, y también por haber tomado la decisión de hacer este primer diplomado para sacerdotes conciliarios, que creo que ha sido una muy bonita experiencia. Y también darles las gracias por todo lo que ustedes van a poder llevar a sus equipos de base, animarlos y estar siempre acompañándolos. Gracias por esa función tan importante de ser ustedes los conciliarios de los equipos que tanto necesitan. Los dejamos entonces a continuación con el matrimonio de Antonio y Olga Lucía Arango, esa pareja que les hablamos que tienen más de 44 años en los equipos de Nuestra Señora y que han sido parte del inicio y del crecimiento de muchos de los apostolados que en este momento existen hacia afuera del movimiento. Entonces, esperamos aprendan mucho y también se puedan incorporar algunos de estos, se puedan incorporar estos apostolados para prestar este servicio maravilloso a todos los que lo necesitan. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Que estén muy bien.